Si hay alguna persona que está viendo esto por el canal de YouTube después, y nosotros le sugerimos que pare el video y que pueda leer Filipenses del 1.27 hasta el 2.10 para que pueda coger el contexto, perdón, de todo lo que vamos a estar hablando hoy. Aunque solamente vamos a estar tratando el capítulo 2, los versículos del 1 al 2. Mis queridos hermanos, la verdad es que los conflictos es como el pan diario dentro del pueblo de Dios. De hecho, durante miles de años, los hermanos o personas que profesan fe han combatido, luchado, peleado. Los conflictos inclusive en el campo son una de las principales causas por las cuales los misioneros regresan y abandonan el campo misionero para regresar a sus países. La historia está llena de cientos de miles de muertos, de personas que han profesado la fe de Cristo por conflictos también entre supuestos hermanos. Las divisiones internas, los conflictos entre las iglesias, es algo normal, común y corriente, pero más que normal, común y corriente, quisiera cambiar el término por frecuente, porque no deberían de ser normales, pero son bastante frecuentes. Usted ve en las redes, están llenas de conflictos, muchas veces, entre personas que profesan fe en Cristo. Muchas de estas experiencias no parecen reflejar realmente la transformación que la Biblia promete en la vida de las personas que han sido transformadas o que profesan haber sido transformadas por Dios y por su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué acontece? Nosotros hemos estado viendo en Filipenses lo que es vivir de una manera digna del Evangelio. Ese es como el tema central de todo Filipenses, que se repite varias veces. Y nosotros, para poder ver lo que tenemos hoy, nosotros vamos a comenzar a partir de hoy una especie de miniserie dentro de Filipenses sobre cómo cultivar la unidad, Y así se llama el primer mensaje de hoy, cultivando la unidad, y vamos a estar enfocados en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y nuestro texto de hoy comienza con un por tanto, si ustedes se fijan, estoy en la NBLA, un por tanto. Y ese por tanto nos trae a la memoria lo que estábamos leyendo y lo que ustedes han estado escuchando desde el versículo 27 de Filipenses. Noten que dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes de una sola alma por la fe del Evangelio. Un mismo espíritu, una sola alma. Eso es lo que yo quisiera escuchar de ustedes, que están viviendo de una manera digna del Evangelio. ¿Cómo es esa manera digna del Evangelio? Sigue ampliando el apóstol Pablo. 29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. A eso es el por tanto que está trayendo Pablo a recordar. Esa palabra conflicto que utiliza el versículo 30 es una palabra que se utilizaba para señalar personas, el lugar de la asamblea que tenían que ocupar algunas personas, pero tiene que ver también con carrera, lucha, conflictos internos del alma. Dice, mire, yo quisiera que el mismo conflicto interno de mi alma que ustedes vieron en mí y que ahora ustedes están oyendo que tengo yo quisiera que eso ustedes lo tuvieran. Caramba, pero hay una pregunta aquí que surge. ¿Qué estímulo da eso? De hecho, el World Biblical Commentary dice lo siguiente de este texto, de esta porción. Si esto es cierto, una transliteración, si esto es cierto, como de hecho lo es, y mis palabras de aliento los han ayudado de alguna forma a permanecer fiel a la fe en el pasado, entonces respondan en consecuencia en el presente. Pero volvemos a traer la pregunta. ¿Qué estímulo puede uno tener el ocupar un asiento en las luchas cristianas internas, en los conflictos internos del alma? ¿Qué nos puede motivar?
¿Qué estímulo es ese? Y para poder ver un poquito qué tipo de estímulos podemos encontrar en las luchas internas del alma, yo les sugiero, les propongo que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Miren el caso de Cristo. Dice, porque no tenemos, y creo que lo leyeron hoy, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Lo primero que nosotros tenemos aquí es que el mismo Cristo pasó por luchas similares a las nuestras. Por lo tanto, Él puede compadecerse de nosotros. Lo hizo sin pecado, es cierto, pero las luchas por las cuales pasó Cristo son muy superiores a las que nosotros podemos tener durante toda la vida. De hecho, Él resistió al pecado de manera tal como ninguno de nosotros va a resistir, porque si por ejemplo una persona puede resistir al pecado hasta 100, Cristo resistió hasta 100 y lo venció, pero nosotros quizás podemos resistir hasta 5, hasta 10, quizás alguno muy bueno hasta 15 o 20, pero caemos, de alguna manera caemos. Cristo lo pasó todo y venció. Entonces, Él nos entiende y nos comprende más de lo que nosotros podemos creer o asimilar. Por esa razón, la palabra dice, mira, Él es un sumo sacerdote, pero que puede compadecerse de ti. Ese es el primer estímulo que podemos tener. Entonces, en nuestras luchas y aflicciones. Primero, que quien intercede por nosotros pasó más hasta el límite y por esa razón se puede compadecer de nosotros. Ese es nuestro primer estímulo. Y lo segundo, miren Hebreos 12. Miren Hebreos 12, este pasaje es precioso. Hebreos 12, del 1 al 4. Esto comienza, fíjense que Hebreos 12 también comienza con un por tanto, y ese por tanto hace referencia a todo el capítulo 11 de Hebreos, el cual algunos llaman la galería de la fe, o el hall de la fama de la fe, el salón de la fama de la fe. Ahí están los grandes hombres de Dios, todas las hazañas y todos los sufrimientos que tuvieron. Y al final de decir todos esos sufrimientos, y decir en el versículo 38 del capítulo 11, que el mundo no era digno de todos ellos, aunque vivieron en cuevas, aunque fueron aserrados, aunque todo lo malo que está ahí, que dicen ellos que pasaron. Dice, por tanto, oigan esto, capítulo 12, versículo 1, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces no solamente tenemos el ejemplo de Cristo, sino también tenemos que el ejemplo de Cristo ha inspirado a miles de cristianos, cientos de miles de cristianos, que al día de hoy forman una gran nube de testigos. Es como si nosotros estuviéramos corriendo en un estadio lleno de un público de mártires que nos están animando y diciendo que sigamos la carrera hacia adelante. O sea, no solamente tenemos el ejemplo de Cristo, porque alguien pudiera decir, eso caramba es injusto porque Él es Dios también, pero muchos otros que también, siendo seres humanos, al igual que tú y que yo, vivieron la carrera, la pudieron pasar y pudieron ser victoriosos con la ayuda de nuestro Señor. Entonces tenemos esos estímulos. El mismo Cristo conoce nuestras luchas, pasó por ellas y nos ayuda oportunamente, y Pablo y muchos han perseverando, imitando a Cristo. Siendo así,
entonces el capítulo 2 comienza y nos dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, notan la importancia de haber visto esto. Si ya que ustedes conocen todo esto, aunque citamos Hebreos, pero también más adelante Pablo va a estar diciendo algunas cosas similares. Dice, si hay algún estímulo en Cristo, y esa palabra, estímulo, en el idioma original, yo siempre hago la salvedad que yo no soy experto en los idiomas originales de la Biblia, y cuando digo la palabra es por algo. En este caso, permítame citarla por algunas coincidencias que vamos a explicar después. Pero si hay algún estímulo en Cristo, si hay alguna paraclesis, para, al lado, caleo, llamar, paraclesis, o sea, es como si alguien está a nuestro lado, llamándonos, estimulándonos, exhortándonos. Si hay algún estímulo en quién, en Cristo. Si hay algún estímulo en Cristo, si lo que tú conoces, mi hermano, mi hermana, de la persona y de la obra de Cristo, te estimula, y ya hemos visto algunas cosas de la vida de Cristo, si eso te estimula, eso debe de servirte para seguir adelante. Mira la obra de Él, mira cómo Él te entiende, mira lo que Él pasó, cómo Él mostró su amor por ti y por mí, viviendo una vida increíble, pasando dificultades, pasando vicisitudes. Murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, mi querido hermano. Que eso te sirva de estímulo para, por amor a Él, enfrentar grandes cosas en el día de hoy, para poder ocupar nuestro lugar en los conflictos, en las angustias internas del alma, propia de nosotros vivir una vida en un mundo caído. Si hay algún estímulo en Cristo, por tanto, alguien que está al lado animando, y esa palabra ánimo en el diccionario de la Real Academia Española significa infundir vigor. Ahí está Cristo infundiéndote vigor. Si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo, para mución también, algún consuelo de amor, o si que el amor te trae algún consuelo, ya hemos visto también este tipo de amor que te produce el Señor y los hermanos. Si experimentando el amor de Dios y experimentando el amor de los hermanos, eso te trae algún consuelo, experimentar eso, para mucho. Pero noten lo que acabo de decir, otra vez. Hace un rato era con el paraclesis, ahora para mucho. Y si recuerdan, el para es algo cercano, que está al lado. Por lo tanto, ambas palabras son emotivas, pero ambas palabras están describiendo una relación cercana. No es un estímulo que tú estás recibiendo de alguien lejano. No es un consuelo de amor producido por alguna carta distante. Es un consuelo de amor producido por tú tener un amor cercano, por experimentar el amor de Dios cercano en tu vida, por tú recibir el amor de hermanos también cercanos a ti. Eso trae consuelo, eso trae ánimo. Entonces dice, si hay algún consuelo, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, dice, si hay algún afecto y compasión. Y me gusta cómo traduce Reina Valera, porque afecto y compasión, esas dos palabras cuando se unen significa afecto entrañable, que viene desde las entrañas. Y para el judío las entrañas es el centro de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces él está diciendo, si hay algo que te viene del centro de ti mismo, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pensamientos, si hay ese consuelo de amor, dice, sientan lo mismo. Dicen, completen mi gozo. Noten cómo todo lo anterior que hemos mencionado, el afecto, el consuelo, la comunión del Espíritu, la coinonía, la misma comunión del Espíritu, que nuestros pensamientos y emociones deben ser restaurados por una relación cercana con el Espíritu Santo. Noten esa vinculación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu que restaura. Poder tener pensamientos y emociones sanas,
delante del Señor. Eso es lo que va a hacer que podamos comenzar a tener una zapata para tener humildad y para poder tener unión los unos a los otros. Estímulo en Cristo, comunión del Espíritu Santo para poder ser restaurados, un consuelo producido por el amor del Padre y de los hermanos y que produzca también en nosotros un afecto que provenga desde el interior. Entonces nota cómo todo esto tiene una fuerte carga emocional. Es parecido a lo que vimos en los versículos 27, 29 y 30. Ahí en los versículos 27, 29 y 30 se comienza con una idea. Una idea que después tú ves que se refleja en las emociones. Debe mover nuestras emociones, las ideas que vimos en el 27, 29 y 30 del capítulo 1. Y eso de poder tener ideas que se reflejen en nuestras emociones, yo creo que lo dije aquí en una ocasión también, que tiene mucho que ver con la forma en que funcionamos nosotros, que funciona nuestro cerebro, que funcionamos como seres humanos. Nosotros podemos partir de una parte cognitiva, de una parte consciente de los pensamientos, pero en la medida en que nosotros vamos practicando algunas cosas, ya lo hacemos por reflejo de una manera más rápida. Siempre he puesto el ejemplo del fútbol, que te pueden dar una instrucción teórica de cómo se juega el fútbol, pero en la medida en que tú aprendes a poner el pie delantero, a cómo patear y dar un pase, si pateas con la punta de 3 dedos, de 2 dedos, etcétera, de lado, qué efecto va a tener la bola. En la medida en que tú creces y te haces más hábil, ya tú no vas a estar pensando cómo poner el pie o cómo patear la bola, sino que eso te va a salir instintivo, te va a salir de una manera más rápida, de una manera que no vas a tener que reflexionar sobre eso, sino que es algo rápido e instintivo. Por eso es que en Mateo 22, del 36 al 40, se nos dice que los 2 mandamientos principales, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que de ahí dependen toda la ley y los profetas. Es decir, que aunque hay un componente realmente intelectual, el fuerte, donde nosotros podemos cultivar nuestras relaciones, nuestras reacciones, son cargas emocionales. Entonces fíjate cómo la mente, las ideas, la parte cognitiva, nos da unas ideas que cuando las estamos cultivando, podemos entonces tener sentimientos que nos ayuden entonces a tener reflejos que nos salgan de manera natural por la costumbre, porque el Espíritu Santo nos ha transformado. Es un proceso interior que se refleja en el exterior. Pensamientos que afectan nuestras emociones y eso modifica nuestra conducta. Y eso ha sido así porque el Espíritu Santo nos ha transformado internamente. ¿Por qué decimos esto? Porque por lo regular, cuando hay un conflicto, nosotros procuramos ver cómo mediamos y resolvemos la parte conductual, la parte externa. Pero si no sanamos las heridas internas que tenemos, si no vemos las cosas que tenemos que hacer internamente, cómo podemos ser transformados por el Espíritu de Dios, no vamos a poder reflejar una conducta que resuelva el impasse. Eso es importante. Nosotros podemos inclusive, quizás hasta modificar la conducta exterior por algún tipo de interés interno. Bueno, lo que pasa es que si yo no hago las paces con fulano, con perencejo, me expulsan de la iglesia. Entonces, para no ser expulsado, hago las paces. No he cambiado mi interior. Todavía si tengo una ira, una envidia, un problema interno en el corazón, lo voy a seguir teniendo y lo voy a manifestar ahora de otra manera. De una manera más solapada, de una manera más engañosa, de una manera que no se note tanto, pero lo voy a hacer ahora con más cuidado. Porque mi interior no ha cambiado. Sigo teniendo los mismos problemas. Sigo pensando constantemente en la ofensa hecha. Porque mi interior no ha sanado. Entonces noten cómo hay una carga emocional muy fuerte, que parte de una idea
que modifica nuestras emociones y esas emociones son transformadas por el poder del Espíritu Santo. Hasta ahora hemos llegado hasta ahí. De hecho, noten cómo sigue el versículo 2. Dice que hagan completo, ¿verdad? Si todo lo anterior es así, es cierto, entonces hagan completo mi gozo. Atibórrenlo, llévenlo hasta el final, hasta el fondo. Hagan completo mi gozo. Noten cómo, siendo del mismo sentir, y abajo dice, dedicados a un mismo propósito, un mismo sentir y un mismo propósito. Y ahí las dos palabritas, volvemos otra vez, son froneo y fronountes. Y usted dirá, caramba, ¿suenan parecidas? Sí, porque vienen más o menos de la misma raíz. La parte de froneo es la mente, pero es una mente, es la parte del pensamiento, no solamente cognitivo, como ya vimos anteriormente, sino que abarca también las emociones, abarca todo. Y de las 23 veces que el apóstol Pablo utilizó en el Nuevo Testamento, 10 la utilizó en la epístola de los Filipenses. Noten lo importante que es trabajar, no solamente con nuestras ideas, sino con nuestros pensamientos, que aquí en esta epístola, donde va a lidiar Pablo con la unidad del pueblo de Dios, él comienza a decir, mira, si tienes el mismo sentir y el mismo propósito, tienen que tenerlo. Tienen que tener las mismas ideas, tienen que tener los mismos fines. Vamos a explicar eso un poquito más adelante, para que no se piense que tenemos que pensar todos exactamente igual, que eso no es lo que la palabra implica. Nos está hablando de intelecto, de emociones, de actitudes y de voluntad. Para nosotros entender un poquito este par de términos, vámonos a 2 de Corintios 13:11. 2 de Corintios 13:11. Miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir. Ahí aparece la expresión. Vivan en paz y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Si queremos disfrutar de la presencia especial de nuestro Dios de amor y de paz, entonces tenemos que ser perfectos, confortándonos, siendo de un mismo sentir, teniendo mentalidad y emociones parecidas y transformadas por el Espíritu Santo. Romanos 12:16. Romanos 12:16. Perdón. Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 en adelante hasta el 16. Romanos 12. Miren cómo va esto. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Fíjense que son conceptos similares. Dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir, ahí está la expresión, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Teniendo el mismo sentir, tendremos amor y unidad. Volvemos otra vez a los sentimientos. Pero noten cómo la misma mentalidad y los mismos sentimientos tienen que ver con esto, con reflejar, con dar preferencia, con amarse el uno con el otro. Ahí es donde tenemos que tener unidad. No que uno sea, qué sé yo, bueno, aquí todos somos de la selección Colombia, ¿verdad? Y si yo quiero volver a Colombia tengo que decir eso, porque imagínese usted. Además de que yo de verdad le voy a la selección de Colombia de corazón, eso es verdad. Pero imagínense ustedes que uno vayan a la selección Colombia, otros vayan a Argentina, otros vayan a Chile, bueno, cada cual le va a su país. No es ahí. Y hay hermanos que son argentinos, que son chilenos y que son colombianos. Pero no es ahí donde está la unidad.
Unos son de Millonarios, otros son de Santa Fe, etcétera. Pero no es ahí donde está la unidad. La unidad está en tener el mismo sentir, la misma actitud, la misma tendencia emocional y de pensamiento de poder amar al hermano. De poder amar al hermano. Y ya hemos visto algunos ejemplos de perseverar en la oración, de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Es ahí donde está la unidad. Noten entonces cómo en todo este proceso nosotros empezamos con ideas que provocan sentimientos. Sentimientos que se interrelacionan con las ideas y producen más sentimientos. Y todo esto bajo la obra de restauración del Espíritu Santo, el cual es esencial en nuestras vidas. Ideas que provocan sentimientos, sentimientos que se interrelacionan con ideas y que nuevamente producen más sentimientos. Así, teniendo un mismo sentir, es que nosotros vamos a poder tener unidad. Y ya vimos cómo podemos tener el mismo sentir y el mismo propósito. Todo este caso, en todo el sermón, hemos estado repitiendo que esto es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos cultivar entonces y valorar el estímulo de Cristo, el consuelo que produce el amor, la comunión con el Espíritu Santo, tener afectos entrañables que vienen desde dentro, tener un mismo sentir y un mismo propósito que nos va a traer unidad, amor, y nos va a hacer a todos dedicar al mismo fin? ¿Cómo hacer eso? Bueno, con la obra del Espíritu Santo. Y una de las obras esenciales del Espíritu Santo es restaurar. Génesis 1, capítulo 1, noten los versículos 1 y 2. Génesis 1. Miren lo que dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y nosotros sabemos por Juan 1:1 también y demás, que el Padre hablaba y el Hijo ejecutaba. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero noten el versículo 2. Yo sé que hay una serie de teorías, pero no queremos entrar en las teorías. Hay algunos que ven una brecha entre el 1 y el 2, pero no vamos a entrar en eso. Noten esto. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Primera pregunta. ¿Dios tenía poder para crear todo perfecto? La respuesta es que sí. ¿Por qué entonces, después que en la creación se nos está diciendo que Dios creó algo sin orden y vacío? Dice que las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y aguas en el original es orina, o sea, es un agua fea. El Padre ordenó que se crearan las cosas, el Hijo ejecutó. ¿Y cuál fue la función del Espíritu? Moverse sobre la superficie de las aguas. Eso es como que tiene que haber algo más profundo, porque el Espíritu de Dios solamente lo que tenía era una especie de danza por arriba, bailó. Eso no tiene sentido. Por lo menos no suena como uno puede intuir que aquí debe de haber algo más profundo. Y quizás la respuesta que han buscado algunos es que esa es la razón por la cual lo que se creó estaba sin orden y vacío y en tinieblas, para ver la obra del Espíritu desde el principio. Ese Espíritu que se movía sobre las aguas, iba germinando vida, iba organizando, y iba ejecutando, también ayudando a todas las órdenes que iba dando Dios Padre. Y al final de cada día de la creación, decía Dios que era bueno en gran manera. Ese espíritu que daba vida, que iba germinando sobre las aguas, iba produciendo transformación. De las tinieblas, luz. Esas aguas malolientes las estaba transformando en otra cosa, trayendo orden en medio de este caos. Yo no sé cómo es tu vida, hermano, ni cuántos problemas has tenido,
pero seguro que los problemas que tú y yo hemos tenido son problemas inferiores a organizar un caos en el universo completo. Seguro que sí. Y si el Espíritu pudo organizar un caos en el universo, para eso es que está puesto aquí, para animarte a ti y a mí, mi hermano. Él puede volverlo a hacer. El Espíritu Santo germina, trae orden y trae vida. Pero no solamente es que restaura, yo acabo de decir que da vida. Juan 3, ¿de dónde sacó eso, hermano? Juan 3, versículo 5. Juan 3, versículo 5, nos dice lo siguiente. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No solamente restaura y trae orden, sino que trae vida, nuevo nacimiento. Por eso es que el que se convierte a Cristo tiene una nueva vida. Es totalmente diferente. El Espíritu Santo trae vida. No entendemos cómo lo hace. Es como el viento. Solamente sentimos sus efectos. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero sí percibimos el movimiento de los árboles. Eso sí lo vemos. Percibimos su brisa. Por eso es que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, para que Él restaure, traiga vida, nos ayude a disfrutar del amor de Dios y entonces podamos otorgarlo a los hermanos y tener un mismo sentir y un mismo propósito. Segundo punto, para ir concluyendo de los 4, es que Cristo, ya lo vimos, es nuestro ejemplo a imitar. Y muchos siervos de Dios son nuestro ejemplo de que es posible hacerlo. No es una tarea fácil para nosotros. Es más, realmente es una tarea imposible, pero es posible, es factible cultivar relaciones positivas hacia nuestros hermanos y hacia Dios si experimentamos el amor supremo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida y lo compartimos con los demás. Por nosotros no va a salir, pero la Trinidad completa puede trabajar en nuestro interior para restaurar, sanar y nosotros entonces mostrar un amor que no está sujeto a condiciones. ¿Cómo logramos eso? Bueno, hay algunas cosas que nos pueden ayudar y esta es nuestra tercera sugerencia, ya concluyendo. La lectura, la meditación, la oración, el cultivar ritmos de gracia y reposo. Hay muchas personas, por ejemplo, que siempre están actividad, aunque sea en la obra del Señor. Hay que tener ritmos de gracia. Hay veces que hay que tener actividad y hay veces que hay que retirarse para meditar, para orar, para estar tranquilo, para disfrutar de un reposo. Disfrute de un reposo diario. No estamos diciendo, estamos hablando de reposo, no de vagancia, que no es la misma cosa. Pero usted puede tener reposo durante periodos, durante el día, reposo semanal, reposo mensual, reposo anual en sus vacaciones. Cultive. No tenemos por qué estar entrando en un burnout, no tenemos por qué fundir nuestros sentimientos y nuestras emociones, todo nuestro sistema nervioso por estar constantemente en un activismo. Nuestro Dios es un Dios de paz. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios que restaura, es un Dios que bendice. Ahí tenemos algunos elementos: lectura, meditación, oración, ritmos de gracia, reposo, etcétera, que pueden ser medios usados por Dios para que experimentemos su amor y podamos darlo aún fuera con sufrimientos. También tenemos, y ese ya es un poquito más intelectual, lo que algunos han llamado el triaje teológico. El triaje teológico, eso es algo antiquísimo, se le ha puesto ese nombre ahora, pero eso viene de los tiempos de Agustín. O sea, eso es algo medieval, si se quiere, o de la edad antigua.
Y el triaje teológico lo que significa es lo siguiente. Pone 3 categorías a todas las doctrinas y convicciones que los cristianos podemos tener. Si nosotros hubiéramos tenido eso o quisiéramos practicar eso, hubiéramos practicado eso, muchos cientos de muertos se hubieran evitado a lo largo de la historia, definitivamente. ¿Cuáles son? Eso es muy común en medicina. Yo no sé si ustedes han ido a algún hospital, alguna clínica, y hay veces que ustedes ven que dice triaje, y es que clasifican también según la gravedad de la enfermedad para dar prioridad a quién atender primero. Pues entonces, según este triaje teológico, las doctrinas de primer orden son aquellas en las cuales todo cristiano tenemos que creer. Que Jesucristo es Dios, que existe la Trinidad, etcétera, etcétera. Esas son doctrinas de primer orden. Todos tenemos que creer lo mismo. Pero hay doctrinas que son de segundo orden, que son las que diferencian nuestras denominaciones. No son pecaminosas en sí mismas, podemos diferir. Eso va a hacer que nosotros nos congreguemos en un sitio o en otro, pero no tenemos que dejar de ser hermanos. Por ejemplo, bautizo de niños. Habemos algunos que entendemos que los niños no se bautizan, sino que tiene que ser de adultos. Hay otros hermanos, como son los presbiterianos, que ellos bautizan a los niños, pero no para salvación. Noten que es diferente al bautizo que nosotros hemos conocido tradicionalmente infantil. No para salvación. Ellos entienden que con el bautizo de niños lo incorporan a las bendiciones de un pacto. Pero no es para salvación. El niño tiene que convertirse después. Entonces fíjense que nosotros podemos discrepar en ese punto, pero no tenemos por qué ser enemigos. Podemos inclusive hacer cosas juntos por el reino. Esas son doctrinas de segundo orden. Y hay otras que son doctrinas de tercer orden, que ya son gustos y preferencias. Si nos dividiéramos por esa, entonces sería algo pecaminoso nosotros dividirnos de un hermano simplemente por nuestros gustos y preferencias. Que si a mí me gusta la alabanza más movida, a otro le gusta una alabanza un poquito más tranquila. Esos son gustos y preferencias. No, es pecaminoso dividirse por eso. Entonces el triaje teológico nos puede ayudar también a preservar la unidad. Muchas veces usted oye que se defiende la sana doctrina y se contiende por la sana doctrina, cuando realmente no se está contendiendo por ninguna sana doctrina, nada. Lo que se está contendiendo simplemente son por opiniones particulares. Y aún si fuera por doctrinas de primer orden, hay hasta formas de hacerlo, porque dice que tenemos que hacerlo con mansedumbre, con mansedumbre. Entonces, si usted insulta al contrario, aunque tenga la razón y sea una doctrina de primer orden, usted no lo está haciendo con mansedumbre y está entonces echando por el suelo el testimonio de Cristo. Y así no se defiende y no se contiende por la sana doctrina. Muchos de los pleitos que vemos son pleitos que no tienen sentido. No tienen sentido. Y eso de la sana doctrina, muchas veces lo único que refleja son nuestras propias creencias y opiniones que la estamos elevando a doctrinas de primer orden. Hermanos, hemos visto entonces 4 sugerencias. Que dependamos del Espíritu Santo, cuya obra es restaurar y dar vida para nosotros tener un mismo propósito, ¿verdad? Tener que nuestras mentes y emociones sean cultivadas, sanadas a través del Espíritu Santo que restaura y da vida. Que Cristo es nuestro ejemplo para imitar y que tomemos ánimo al ver también el ejemplo de muchos cristianos que han pasado antes que nosotros, que han logrado salir exitosos. Hay medios de gracia como la lectura, la meditación, la oración, llevar ritmos de gracia, reposo, que nos pueden ayudar a cuidar nuestras emociones, nuestro intelecto y poder tener una relación más íntima con el Señor. Y también contar con el triaje teológico. Para concluir, hermanos, les voy a dar una idea que no es mía, es de un siervo de Dios, Andrew Murray. Él vivió entre 1828 y 1917. Este hombre Murray, para los que no lo conocen, él se trancaba para leer relatos sobre avivamiento. Es un ministro escocés famoso. Leía relatos sobre avivamiento
de diferentes sitios, y oraba porque hubiera un avivamiento en su país. Y en el 1861 el Señor contestó su oración y hubo un gran avivamiento espiritual, poderoso en su congregación. Y eso inclusive se regó, después se esparció a toda Escocia y a otros sitios. Este hombre escribió más de 250 libros. Fue un evangelista fervoroso y promotor de las misiones. ¿Qué sugiere él? Y esta cosa, o esto que va a sugerir él, no es como estas rezos que yo no sé si en Colombia los hay, pero muchas veces dice, reza eso 20 veces y verás cómo te cambia la fortuna. Haz tal cosa. No es eso lo que está diciendo Murray. No es eso lo que va a decir él. Aunque cuando usted lo lean pudiera sugerir eso, pero no es eso. En aquella época no había eso. Lo que Murray va a querer decir es el énfasis para que usted dure un periodo largo de tiempo haciendo esto con carga. Decía Andrew Murray, aquí les daré una norma infalible. Será una prueba para llevar todo a la verdad. Es esto. Retírate del mundo y de toda conversación solo por un mes. No lo decía literal, ustedes lo van a ver ahora. Solo por un mes. Sin escribir, ni leer, ni debatir nada contigo mismo. Detén todos los trabajos anteriores de tu corazón y tu mente. Y con todas las fuerzas de tu corazón, permanece durante todo ese mes, tan continuamente como puedas, con la siguiente petición a Dios. Ofrécelo con frecuencia de rodillas, pero ya sea sentado, caminando o a pie, está siempre anhelando interiormente y orando fervientemente esta única oración a Dios. Que de su gran bondad Él te dé a conocer y tome de tu corazón toda clase, forma y grado de orgullo, ya sea de espíritus malignos o de tu propia naturaleza corrupta, y que Él despierte en tu profundidad más honda, no oigan, en tu profundidad más honda, la verdad de esa humildad que solo puede hacerla capaz, su luz y Espíritu Santo. Rechaza todo pensamiento que no sea el de esperar y orar en este asunto desde el fondo de tu corazón, con tanta verdad y seriedad como las personas atormentadas desean orar para ser liberados de él. Si puedes y quieres entregarte en verdad y sinceridad a este espíritu de oración, me atreveré a afirmar que si tuvieras en ti el doble de espíritus malignos que María Magdalena, todos serán expulsados de ti y con ella te verás obligado a llorar lágrimas de amor a los pies del Santo Jesús. Oración, transformación del Santo Espíritu en la vida de nosotros. Eso es lo único que podemos hacer para entonces tener un mismo espíritu, un mismo propósito, para poder amar a otros con amor entrañable. Y eso es lo que va a traer unidad. Nos va a permitir perdonarnos y buscar tener la misma mente, los mismos ideales, poner el perdón en alto y el amor a los hermanos y el amor a Dios en el lugar que corresponde. Hermanos queridos, Dios mediante, la próxima semana nos veremos en vivo, Dios mediante. Así que esperamos poder ir dando abrazos en persona. Estamos deseosos de llegar allá a la neverita y poder verlos. Mientras tanto, vamos a orar para dar gracias a Dios por lo que hemos escuchado, por lo que Él nos ha enseñado hoy. Oremos. Señor que estás en los cielos, Padre, nosotros hemos escuchado en tu palabra que tu Santo Espíritu es el que transforma, que tu Santo Espíritu es el que da vida. Y a través, Señor, de una restauración de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestras ideas, es que podemos tener un mismo sentir, de no hacernos sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos, Señor, a poder tener una comunión íntima con el Espíritu de Dios, a poder ser estimulados por las enseñanzas y vida de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tenemos un sumo sacerdote que se ha apiadado de nosotros, que se ha hecho uno, Señor, con nosotros, se ha identificado con nuestro sufrimiento
y puede tener misericordia y podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Ayúdanos, Señor, a incorporarnos a esta grande nube de testigos que está alrededor nuestro, Señor, mirando nuestra carrera. Ayúdanos a vivir nuestra vida de una manera digna del Evangelio de Cristo Jesús, de manera tal que podamos honrar su nombre al correr en el estadio. Sufrimientos, dificultades. Tu Hijo Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero también nos dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Padre, aunque no lo parezca ahora, nosotros sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Danos la fuerza para seguir empujando, Padre, hasta tomar, Señor, todo lo que le pertenece a Cristo Jesús. Todo, Señor, es tuyo. El mundo, todo es tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser fortalecidos con tu Santo Espíritu para seguir en la carrera. Bendice a nuestros hermanos de manera especial. Si hay alguien aquí, Señor, ya sea en la transmisión, ya sea escuchando, Señor, este sermón, o aquí en vivo, Padre, y tiene algo contra su hermano, Señor, que tu Santo Espíritu caiga sobre este hermano, Padre, y que sea un gesto de amor hoy, que pueda acudir al final del servicio y pedir perdón, otorgar perdón, pero sobre todas las cosas que puedan amarse el uno al otro. Gracias, Padre, por la comunidad. Ayúdanos, Señor, a poder amarnos los unos a los otros y poder mostrarle a un mundo dividido y lleno de tinieblas que los hijos de luz existen. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de una manera digna del Evangelio. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.